Bonjour, fans. Hola chaparritos, muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a este rincón cultural. Ya es viernes, estamos a punto de decirnos adiós en este pequeño espacio que tuvimos en este verano. Así que afírmense todos en sus asientos, vamos a iniciar a nuestra clase. Y pues bueno, antes de darles la bienvenida, les doy rapidísimo. El día de hoy vamos a ver algo bastante interesante, que es acerca de los inicios de nuestra lengua española. Otra vez nos vamos a dar un pequeño chapuzón en la historia a través de los siglos para poder entender cómo fue la formación de nuestra lengua y también aquellas palabras que han venido o hemos tomado de otras lenguas, como lo vimos el día de ayer, de la lengua náhuatl o de las lenguas indígenas, los indigenismos, y también aquellas palabras que hemos tomado de otras lenguas. A esto nosotros le llamamos extranjerismos. Así que no se muevan de sus lugares, lápiz y papel en mano, empezamos. Entonces, como recordarás, el día de ayer, la clase que tuvimos el jueves, vimos precisamente cómo llegó el español a nuestro país a través de los conquistadores españoles y posteriormente se empezó a dar ese proceso de mestizaje mediante el cual nosotros hoy en día podemos hablar un español moderno. Pero no sé si te has preguntado, cuestionado, interrogado, dicho: ¿de dónde vendrá el español antiguo? ¿De dónde provino? Si los españoles trajeron el español a México, ¿quién les llevó el español a los españoles? ¿No? Bueno, pues resulta que hace muchos años, bastantes, yo me atrevería a decir que incluso hasta miles de años, en España, en el territorio como tal, existían, al igual que en México. ¿Te acuerdas que hablábamos que cuando llegan los españoles a México, también había un montón de grupos que hablaban sus propias lenguas, los grupos indígenas, que eran las naciones que constituían a nuestro país? Pues, ¿qué crees? Los españoles también fueron conquistados. En algún momento, muchísimo antes de la conquista española, los españoles eran un montón de grupos humanos, de tribus, vamos a decirlo así, distribuidos a lo largo y ancho del territorio de la España ibérica. Entonces, llegan y son conquistados por los romanos. Así es, tal y como lo acabas de escuchar y de ver, los romanos hace muchos miles de años conquistan España y unifican todas las lenguas que se hablaban en aquel tiempo. De hecho, España tiene, si no mal recuerdo, 3 diferentes lenguas que son autóctonas de España. No sé si tú las has escuchado, que es el euskera, el vasco y me parece que el catalán. Es decir, son 2 lenguas que al fusionarse con el latín, digamos, vamos a suponer, hoy en día la lengua que nosotros hablamos de manera universal es el inglés. Si tú quieres comunicarte con un coreano, por ejemplo, lo puedes hacer a través del inglés. Quieres comunicarte con un francés y no sabes francés, puedes hacerlo a través del inglés. Y así es, digamos que hoy en día la lengua universal es el inglés. En aquel tiempo la lengua universal, era el latín. El latín, al fusionarse con las demás lenguas de los lugares a donde llegó, porque los romanos no solamente conquistaron España, conquistaron Francia, conquistaron Portugal, conquistaron pues obviamente Italia, pertenecía al reino romano, conquistaron Rumanía, conquistaron, me parece que hasta la Gran Bretaña o Inglaterra también fue conquistada por ellos, Alemania, y así diferentes países que se vieron sometidos por el régimen
romano. Ok, entonces, como decíamos hace un ratito, cada país al conquistar a otro país lleva su propia lengua, su propia cultura, su propia forma de ver la vida. De hecho, por eso hoy en día la gran mayoría del occidente se considera cristiano, es decir, el Dios en el que se cree es Cristo, ¿no? O bueno, las diferencias ahí que se puedan llegar a tener de acuerdo al contexto de cada uno de nosotros. Pero era precisamente porque el Imperio Romano se vuelve cristiano y a su vez hace cristianos y latinos a todos los países a donde llegan. Ahora, cuando se empiezan a fusionar las lenguas, como sucedió en México, empiezan a surgir las famosas lenguas romances, que son el francés, el portugués, el rumano y adivina cuál otro. Efectivamente, el español. El español, el portugués, el francés, el italiano y el rumano se consideran lenguas romances porque provienen de Roma o de la lengua que se hablaba en Roma, que era el latín. Exactamente, muy bien. Entonces, al establecerse, digamos que los diferentes países que fueron conquistados por Roma, pues se fue poco a poco evolucionando la lengua. Ahora, no siempre se ha hablado de la misma manera la lengua latina. Anteriormente, tanto el español como las diferentes lenguas han sufrido un proceso de evolución. Es decir, las lenguas han ido poco a poco evolucionando de tal manera que se hablaba muy diferente el latín y el español antiguo a lo que nosotros hoy en día hablamos como español. De hecho, si alguno de ustedes es curioso, quienes de ustedes se sientan orgullosos de ser poblanos, notarán que en el escudo que se nos dio, en el escudo real que se le dio a nuestra ciudad, se mantiene un lenguaje, por ejemplo, en el que la U se escribe como V, y así otro tipo de pequeños detallitos que nosotros nos podemos dar cuenta, en los cuales no se habla de la misma manera el español de hace más de 500 años a el español que nosotros hablamos hoy en día. ¿Quieren ver una muestra? Aquí les dejo el escudo de nuestra ciudad para que lo analicen. Bueno, seguramente tus papás que han estudiado alguna licenciatura o alguna carrera han estudiado un poco de latín. Hay algunas carreras en las que se les exige un poquito más del estudio de esta lengua. Por ejemplo, pienso en quien tenga papás que sean abogados o abogadas. Normalmente estudian el derecho romano. Quien tenga papás que sean médicos o enfermeras o enfermeros incluso también, ellos estudian un poquito de latín por la terminología que se utiliza en ciertas cosas y de la cual depende precisamente que ellos puedan comprender mejor la composición. Le llaman la etimología de las palabras, pero no nos vamos a meter en rollos que suenan raros y que no los vamos a entender. Lo que ahorita les quiero comentar, pero si hay alguien que pueda entender o pueda haber escuchado un poquito más de latín, serán nuestras abuelitas. Sobre todo quien tenga abuelitas ya con varios años, estoy seguro que si ustedes les preguntan, ellas les van a decir que anteriormente, cuando ellas iban a sus templos, se hablaba comúnmente el latín, porque de esta manera se comunicaban los líderes religiosos o sacerdotes, porque es el lenguaje que todavía sigue manejando la iglesia. Entonces, si has escuchado alguna palabra en latín, o tu abuelito, tu abuelita, tu mamá, tu papá, tu tío o alguien de tu familia sabe alguna palabra en latín, compártela en los comentarios para que nosotros también podamos saber qué es lo que significa y comprender que se parece mucho
lo que nosotros hoy en día hablamos como español que lo que hablaban hace muchos años con el español y el latín. Entonces, estamos ya todos de acuerdo y con la misma onda de que las lenguas con el paso del tiempo, así como tú, hace 8, 9, 10 años eras un bebecito bastante chiquito, con el paso del tiempo te has ido desarrollando y has ido creciendo. Es decir, tu cuerpo ha sufrido una evolución que hoy en día sigue todavía creciendo hasta que llegues a ser un adulto como el profe Marco o como tus papás y seas tan grande. Entonces, así de la misma manera, las lenguas han ido evolucionando, han ido cambiando, se han ido transformando debido a que llegan a países donde antes no se hablaban, por ejemplo, a que, por ejemplo, como la conquista española, la conquista romana, dan paso a la fusión de lenguas antiguas con lenguas que se conocen apenas, y de esta manera los diferentes lenguajes van cambiando y se van transformando. Incluso hoy en día, más adelante les voy a comentar algunas cosas que nosotros hemos, para muchos, para los más conservadores, va a sonar como a destrozar el español. Yo le llamaría evolucionar el español a otra manera diferente. ¿Qué tan correcto o qué tan incorrecto? Bueno, eso ya le corresponderá a la Real Academia Española determinar. Sin embargo, vamos a ver cómo las lenguas van cambiando, van evolucionando, hasta que hoy en día, por ejemplo, nos podemos comunicar fácilmente con cualquier habitante de América Latina y nos podemos entender perfectamente. ¡Marco! ¡Mándema! ¿Qué haces, hijo? Ay, pues estoy whatsappeando con mi mejor amigo, mami. ¿Qué no ves? ¿Qué no ves? Estoy mandándole un WhatsApp. Seguramente muchos de ustedes han sentídose identificados con este tipo de escenas. ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestra vida diaria nosotros hemos realizado este tipo de términos. Así es, los mexicanos y en particular estas generaciones nuevas hemos creado, inventado palabras que antes no existían. Por ejemplo, imagínate que le dices a un soldado romano que hablaba latín que estás whatsappeando. ¿Te va a entender? No, ¿verdad? Lo mismo sucedería, imagínate que llegan estos momentos Hernán Cortés o la Malinche a tu casa y te dice, ¿qué onda? ¿Qué haces? Y tú le dices, pues aquí estoy whatsappeando con mi best friend forever. Pues obviamente no te van a entender porque son términos que ellos no manejaban. A este tipo de términos modernos se les llama modernismos. Sin embargo, hay un instituto que es la Real Academia Española, que es la que va a determinar qué tan correcto o incorrecto es decir este tipo de verbos y de esta manera. Por ejemplo, ¿cómo se le llama a la acción de enviar un Twitter? ¿Lo sabes? ¿Alguna vez has escuchado a tus papás diciendo, estoy tweet? Anótalo en los comentarios si sabes cómo se dice. Esa es otra palabra moderna que no se usaba. Por ejemplo, si tú le dices a tu abuelita, oye abuelita, es que estoy whatsappeando o estoy tuiteando, pues seguramente no te van a entender porque son términos modernos que ellos no entienden. Ok, sin embargo, hay otro tipo de palabra que yo mencioné hace un ratito y que fue dicha de manera incorrecta.
¿Ya sabes cuál es? Seguramente sí, porque tú eres un niño súper avispa, abusado, que está todo el tiempo checando este tipo de errores. El error que yo tuve fue decir WhatsApp. Y no se dice WhatsApp, se dice WhatsApp, exactamente, porque acuérdense que la característica de nuestra lengua española es que se pronuncia tal como se escribe. Entonces el WhatsApp, así como este tipo de errores que yo tuve a propósito hace un ratito, hay otro tipo de errores que nosotros podemos escuchar. Seguramente los niños de cuarto año ya saben cómo se llaman, los famosos solecismos, que son pequeños errores que cometemos tanto a la hora de hablar como a la hora de escribir. Por ejemplo, cuando dices, híjoles, no vaya a ser que vaya a llover hoy en la tarde. ¿Escuchaste? Cuando dije vaiga, el término vaiga existe, es no vaya a ser. O así como esto puede ser, por ejemplo, el término aiga, que también es muy popular. No se dice aiga, se dice haya, exactamente. No se dice ya comiste. ¿Cómo se dice? Ya comiste. Sin la S del final, exactamente. Y de esa manera nosotros vamos aprendiendo a cultivarnos y a decir mejor las cosas. Es decir, de esta manera nosotros podemos ayudar a cierta porcentaje de la población que en ocasiones no pronuncia y no dice el español correctamente. Muy bien, entonces, así como nosotros podemos tener ese tipo de modernismos, es decir, términos que utilizamos de acuerdo a la tecnología o a la época en la que nos toca vivir, también tenemos los famosos solecismos, que son los errores que nosotros podemos colocar por la cuestión de un sonido o una letra, tanto a la hora de hablarlo como a la hora de escribirlo. Sin embargo, lo que hoy quiero, antes de irnos, todavía nos quedan algunos minutitos para aprovechar, es que quiero que veas todos aquellos préstamos, todas aquellas palabras que de repente nosotros llegamos a pronunciar de manera cotidiana, de manera normal, y que son préstamos de otras lenguas diferentes. Cada una de las lenguas con la que nosotros hemos tenido contacto nos ha dejado cierto legado o cierta herencia, que es lo que nosotros hablamos hoy en día, y puede ser desde las lenguas europeas como el italiano, el francés, el alemán, no sé, pienso también en el italiano, el francés, el alemán, el inglés, el portugués incluso, pero también lenguas lejanas, por ejemplo como la lejana Corea, el lejano Japón, también el Medio Oriente con sus, le llaman arabismos o palabras que vienen del árabe y que en ocasiones nosotros las pronunciamos y no sabemos de dónde vienen. A continuación vamos a dar una pequeña lista de este tipo de extranjerismos o préstamos de lenguas extranjeras a la nuestra. Y bueno, estoy seguro que muchos de nosotros hemos utilizado los italianismos, es decir, palabras que han sido prestadas de la lengua italiana a el español y que nosotros de manera cotidiana, de manera normal, diaria, hemos podido decir. Por ejemplo, preguntan, ¿a quién de ustedes no le gusta una pizza con pepperoni? Madre mía, pero qué deliciosa pizza con pepperoni. Pizza y pepperoni precisamente son italianismos, es decir, estas palabras son originarias de Italia, pero esas digamos que son de las más comunes. Aparte de estas hay muchísimas más. Por ejemplo, la palabra alerta. ¿Alguna vez habías escuchado que la palabra alerta
proviene del italiano. Así es, pero así como esto, la palabra brocheta, la palabra capo, la palabra carnaval, caricatura, son palabras que son traídas del italiano e incorporadas a el español. ¿Te sabes algún otro italianismo que nosotros digamos de manera cotidiana? Anótala aquí en los comentarios. Adelante, chaparritos. Ahora vamos a pasar a otro país un poquito más grande, que es Alemania. Alemania, o Germania, como se conoce en la mayor parte de nuestro planeta, también nos ha prestado ciertos elementos de las lenguas germanas, o mejor conocido como germanismos, a nuestra lengua española. Por ejemplo, ¿tú sabías que la lengua acordeón es de origen alemán? ¿No? Bueno, pues aquí te dejo el dato para que ahora lo tengas bastante claro. Pero así como esto, hay palabras tan básicas que nosotros en ocasiones llegamos a pronunciar de manera cotidiana. Por ejemplo, la palabra vals, la palabra brindis, también son de origen germánico, es decir, vienen del alemán. Son préstamos que hemos tenido del alemán. ¿Te sabes alguna otra palabra que sea un germanismo? Vámonos a los comentarios y déjanos saber cuál es esa palabra. Y los galicismos son aquellos préstamos que nos han dado del francés, o la antigua Galia, como se le llamaba durante el Imperio Romano a Francia y a toda esta zona. Entonces, esos galicismos nosotros también los hemos escuchado, los hemos pronunciado e incluso los hemos escrito. Por ejemplo, ¿alguna vez has ido a la premiere de una película? Bueno, la palabra premiere es precisamente de origen francés. La palabra amateur, ¿no? Por ejemplo, ¿quién de ustedes no ha visto o ha tenido un partido amateur? Este tipo de palabras también son de origen francés. Así también, no sé, voy a destrozar el corazón de muchas niñas, pero la palabra peluche proviene de origen francés. Y así como esta tenemos, por ejemplo, la palabra matiné, que también son de origen chiffonier, una suite, un hotel. También son palabras o son galicismos, es decir, palabras prestadas del francés. Y ahora es el turno de los anglicismos. Los anglicismos son aquellos que provienen del inglés, es decir, son aquellos préstamos que hemos nosotros tomado. Y estos son de los más comunes, es más, ni te has dado cuenta que has pronunciado anglicismos. Por ejemplo, ¿quién de ustedes no se ha comido un sándwich? Sándwich es una palabra de origen inglés. ¿Quién de ustedes no ha escuchado la palabra cóctel? Cóctel también es una palabra de origen inglés. El vagón de un tren, vagón también es una palabra de origen inglés. Y así como esto, no sé, la palabra suéter también es de origen inglés. La palabra shampoo, ¿quién no ha utilizado shampoo? Shampoo es una palabra de origen inglés. ¿Qué otras palabras o qué otros anglicismos conoces? Déjanoslo saber aquí en los comentarios. Te esperamos. Y
Y bueno, así como nosotros mencionamos hace algún ratito, como el latín, al fusionarse con las lenguas autóctonas de España o de la parte ibérica, nace el castellano o español, que es el idioma que hablamos actualmente, como al traerse desde España a través de los conquistadores a América, se fusiona y crea una nueva mezcla, un nuevo español diferente. De esta manera, hoy en día nosotros podemos incorporar palabras desde la lejana África. Por ejemplo, algo que a ustedes les emociona mucho y les causa terror, un zombie. La palabra zombie proviene de África, al igual que la palabra vudú, que bueno, muchos de ustedes seguramente no la conocen, es una cuestión ahí media rara. Otro tipo de extranjerismos, vodka, es un tipo de alcohol que se produce en Rusia. Este es una palabra traída del ruso. La palabra taekwondo. Taekwondo es una palabra también traída de Corea. La palabra sushi es una palabra o un préstamo del japonés. Y así como esto tenemos muchísimas palabras. Por ejemplo, de los árabes del lejano oriente tenemos la palabra azar, aceituna, aceite, albahaca y muchísimas más que seguramente no conocemos. Por eso te invito siempre a aprender cosas nuevas, a que tengas esa inquietud de buscar qué significa aquello que dices, aquello que piensas y aquello que escribes, para que puedas tener un conocimiento más amplio del mundo, de tu entorno, pero también de lo que hay dentro de tu cabecita y saber si lo que piensas, lo que dices, lo que haces o lo que escribes es correcto o no es correcto. Así que, bueno, chaparritos, creo que se nos ha acabado el tiempo. Si conoces alguna palabra extranjera y quieras saber el significado, déjamelo en los comentarios, hazme las preguntas que tú quieras y veremos poco a poco si son extranjerismos o no. Bueno, chaparritos, ha llegado la hora. A nombre de mis compañeros anteriores, profe Juan, Miss Karina, el profe Chavita, me toca darles las más sinceras gracias por acompañarnos en estas 2 semanas de clases de verano que nosotros hemos tenido. Hemos tratado de poner todo nuestro empeño en que ellas sean lo más divertidas, lo más atractivas, lo mejores para que ustedes puedan pasarse un momento agradable, un momento divertido en casa, pero también tratando de aprender en esta cuarentena. Mis niños chulos, hermosos, preciosos, les mando un enorme abrazo, bien enorme, bien grande, bien fuerte, a nombre de mis compañeros maestros. Les doy un cordial saludo. Hasta aquí damos finalizadas nuestras clases. Nos vemos el día de mañana todavía para una pequeña sorpresita que les tengo preparada. Pero bueno, ya nos pondremos de acuerdo, les avisarán seguramente de la hora a la que nos vemos mañana. Así que chaparritos, cuídense mucho, pórtense bien, saluden a sus papás, quiéranlos mucho, llénenlos de abrazos y de besos. Nos vemos regresando a clases. Au revoir. Wow, eso está genial. Voy a saltar. ¡Jerónimo! ¡Ay! Ya terminó tan pronto el profe Marco. Ups, ni modos, voy a tener que dejar de jugar. Hola niños, sean bienvenidos nuevamente a su canal favorito y a su sección favorita conmigo. Pues ya estamos a viernes y antes que nada les quiero agradecer mucho por estar presentes en todas las transmisiones. Yo sé que como se los había comentado en algún momento,
puedes estar realizando otro tipo de actividades y te tomas el tiempo de vernos. Muchísimas gracias. El día de hoy vamos a continuar con nuestro último proyecto. Y antes de realizar esto, pues yo sé que me quieres seguir viendo jugando Free Fire, yo lo sé, pero antes de esto, vamos a irnos a nuestro último proyecto, que va a ser el proyecto número 6. Y le voy a poner de título sensor ultrasónico con indicador LED. Muy bien, niños, el día de hoy, en lo que voy escribiendo lo que son las líneas para programar y haciendo las anotaciones para que desde casa tú vayas haciendo este tipo de actividades, te voy a ir contando pues algunas cosillas, ¿no? Que muchísimas veces dejamos pasar. Vean, para empezar vamos a introducir un LED en el puerto número 13. Yo creo que voy a dejar de jugar mi Free Fire porque si no se va a escuchar. También vamos a introducir lo que es el tiempo y la distancia. Ahí está. Como lo vimos en la clase anterior, esto sirve para introducir distancia. Y acá abajo es para introducir tiempo. Si quieres agregarlo, la línea de arriba es para... Vamos a poner las dos diagonales. Para introducir LED. Perfecto. Ahora, en Void Setup, en lo que espero a que ustedes estén escribiendo, te voy a ir contando alguna situación que en esta semana me pasó. Resulta que también, como muchos de ustedes saben, tengo una sobrina que de alguna manera, pues también está en curso de verano, en línea, hay cosas que le gusta hacer, hay otras cosas que no. Y estaba platicando con ella y me decía que cuál era la importancia de realizar ciertas actividades. Entonces, platicando con ella, le dije que es muy importante que las hiciera porque de alguna manera le van a ayudar a fortalecer ciertas habilidades que por la situación que ahorita estamos viviendo, estamos encerrados en casa, muchas veces nos aburrimos. Por ejemplo, ahorita ustedes me encontraron jugando, etcétera. Mi sobrina pues ya va en secundaria y dentro de ese curso de verano estaban viendo algunas matrices, sí, así como lo escuchan, matrices. Y, a ver, déjenme buscar, aquí está. Estas son unas matrices, ¿sí? En sí, las matrices ustedes las van a ver en secundaria, en secundaria. Al operar con ellas, ya sea multiplicar, sumar, restar, etcétera, nosotros podemos hacer ciertas cosas. Desafortunadamente, cuando estamos ahorita así en la escuela, no lo vemos, ¿sí? Esto que les estoy platicando es en base a luego algunos comentarios que les he escrito acerca de que si tienes la oportunidad de realizar las actividades, hazlas. Créeme que te va a ayudar mucho a mejorar habilidades que ya tienes, te va a ayudar mucho, en este caso en la programación, muchas veces queremos hacer cosas grandes, pero nunca nos fijamos en que debemos de empezar por lo básico.
Por ejemplo, tú cuando eras pequeñito, niño, niña de primero, segundo, tercer año, pues antes de llegar a esta edad que tienes, pasaste por un proceso en el que te enseñaron a leer, te enseñaron a escribir, etcétera, ¿no? Entonces, esas habilidades que tú has ido aprendiendo a lo largo de este tiempo te han costado mucho. Y ahora con esas habilidades que tú ya tienes, de alguna manera puedes hacer cosas más interesantes, cosas más complejas que un niño a lo mejor de preescolar no lo puede hacer, ciertos experimentos o ciertas cosas. Cuando hicimos la masa conductora, que me decían, profe, dices que yo ya sé cortar limones, sí, pero pasaste por un proceso para hacer eso, ¿no? Pasa lo mismo con la programación. Yo sé que muchas veces es un poquito tedioso, o hay veces que hasta aburrido porque tienes que estar estableciendo ciertas líneas de código, pero cuando tú vayas teniendo esas bases y esas bases las tengas bien cimentadas, vas a poder hacer proyectos más interesantes. Pero seguíamos con lo de mi sobrina. Resulta que a ella le gusta mucho jugar en el celular y me estaba diciendo que, permítame, y me estaba diciendo que pues a ella no, dicen, la verdad es que a mí no me gusta. Y yo le comenté que gracias a las matrices, por ejemplo, nosotros podemos visualizar una computadora, porque gracias a esas operaciones, por ejemplo, un display, una pantalla, funciona gracias a esas matrices, ¿sí? Por ejemplo, los videojuegos, ahorita el que estaba jugando, que es Free Fire, por ejemplo, funciona gracias a esas matrices. Por eso tiene gráficos tan buenos, ¿sí? Y si no me crees, puedes investigarlo. Entonces resulta que las personas que se dedican en este caso a crear ese tipo de videojuegos o ese tipo de contenido, tuvieron que estudiar, tuvieron que irse a lo básico, tuvieron que estar detrás de una computadora, escribiendo líneas de código, etcétera. Entonces, lo que yo te recomiendo, ahorita que ya se termina este curso de verano, es que pongas en práctica todo lo que has visto, lo pongas en práctica. A lo mejor en su momento no lo pudiste hacer, pero si tú puedes, ponlo en práctica. De verdad que es súper recomendable. Te distraes un poquito enseñando poco a poco a, no sé, a perder muchas veces el miedo, ¿no? El miedo de conectar a algo, el miedo de que no te vaya a salir, no sé, más o menos tú, cada quien sabe. Entonces yo te recomiendo que vayas realizando todas esas actividades para ir perdiendo el miedo, porque es muy común que al momento de programar te equivoques, hay momentos que te desesperas, etcétera. Y esto te va a ayudar a pulir tus habilidades que pues tú ya has generado en la escuela. La verdad, niños, es que es todo un placer ser el último. Me gustaría seguir continuando con ustedes, pero pues me gustaría seguir con ustedes, pero desafortunadamente, pues esto pues ya, prácticamente ya se acabó. Les recuerdo que esta línea de código sirve para visualizar el monitor. Esta línea de código sirve para establecer
el pin de LED. Esta línea de código sirve para activar el pin 9 como salida y la línea de abajo sirve para activar el pin 8 como entrada. ¿Hasta ahí vamos? Esta línea sirve para estabilizar el sensor. Este es el tiempo que se le da de ejecución. Ahora nosotros vamos a encender esta línea. Sirve para enviar, sirve para enviar el pulso ultrasónico. Lo mismo, el tiempo que se le da de ejecución. Aquí vamos a poner la fórmula. En lo que terminan esta actividad, les sigo platicando mi anécdota. Entonces a mi sobrina ya le expliqué para qué servían las matrices, que muchos desarrolladores de videojuegos las utilizan. A mí me gusta mucho jugar, ¿sí? Juego Nintendo, me gusta, no sé, me gustan mucho los videojuegos. Ustedes ya lo saben, niños. Entonces, es importante estudiar. Aprovecha, como te lo he estado repitiendo, aprovecha mucho el tiempo que ahorita tienes en casa, ve realizando ciertas actividades para que tú vayas fortaleciendo tus habilidades. Eso es lo que importa,
porque con esas habilidades fortalecidas, más adelante, si a ti te gusta realizar algo, si tú quieres ser diseñador de videojuegos, si tú quieres hacer, no sé, si tú quieres ser investigador, lo que a ti te guste, tú lo puedes hacer más fácilmente, ¿sí? En mi caso, a mí me gusta mucho desarrollar, por ejemplo, aplicaciones. Ya he estado desarrollando unas aplicaciones que muy pronto las van a ver. También la escuela, como ya más o menos habrán visto, ya se tienen visores VR. He estado desarrollando algunas cosillas ahí para el visor VR y también he estado comprando material. Por ejemplo, apenas me hice un refrigerador pequeñito que ahí meto mi coca, los sé, niños. También que con un sensor ultrasónico, como ahorita lo están viendo, en este curso de verano yo les quería enseñar a hacer un proyecto que era con con un sensor y con una bomba para la, para el refresco, para el agua, etcétera. Yo quería hacer una expendedora de bebidas, donde ustedes acercaran la taza, el vaso, el sensor ultrasónico detectara eso y solito se sirviera el refresco o el agua o lo que ustedes le pusieran a su bebida. Entonces, eso es lo que yo quería hacer. Desafortunadamente, si yo les daba así como tal la programación, no lo iban a entender. ¿Sí? Más adelante queremos hacer ese tipo de proyectos y estaría interesante que ustedes sepan el desarrollo, todo lo que implica hacer ese tipo de experimentos. Así es que continuamos. En este caso ya vamos a finalizar, le vamos a poner un if, que es una condición, y le voy a poner en mi if que si mi distancia si mi distancia, aquí le voy a poner esto, ¿ok? Ajá. Aquí le voy a poner que es la condición condicional, sí. Más o menos los que ya van en primaria alta, que son cuarto, quinto y sexto, con más quinto y sexto, con esto de microbit, habíamos visto una parte de la condición y yo ya les había comentado esa condición y les había puesto de ejemplo, si yo estudio, es más probable que yo saque 10. Si no estudio, es más probable que saque 6, 7, etcétera. Entonces, esta condición también se utiliza en Arduino y aquí le voy a decir que si cumple mi condición de distancia, lo que va a hacer mi LED, que se encuentra en el puerto número 13, se va a apagar. Bueno, perdón, se va a encender. Y le voy a poner un no. Ahora. Y acá le voy a poner que si no cumple esa condición, mi LED que se encuentra en el puerto número 13 se va a apagar. Ahí está. Acá le voy a poner, si no cumple la condición,
se apaga. Y ahora para finalizar, le voy a poner que, aquí está, ya para finalizar todo esto, voy a poner el puerto serial. Y le voy a poner que la distancia media es aquí le voy a poner distancia aquí le voy a decir que la información me la entregue en centímetros y para finalizar le voy a dar un tiempo de ejecución. Muy bien, niños. Ya quedó mi programación. Recuerden que al final le tienen que dar verificar. Le vamos a poner sexta práctica. Sexta práctica. Voy a dar guardar. Y en este caso me está dando un error. Ah, ya vi cuál es el error. Que en centímetros. Aquí está. Este es el error. Vamos a volver a dar verificar. Y ya quedó. Muy bien, niños. Ya quedó mi programación. Ahorita yo lo voy a hacer en físico para que ustedes vean que al momento de acercar mi mano, qué es lo que va a pasar, y al momento de alejar mi mano, qué es lo que va a pasar. Y aquí, por ejemplo, algo que se utiliza de matemáticas, ustedes han visto que se utiliza mucho la lógica para programar. Se utiliza, por ejemplo, se utiliza fórmulas para medir el tiempo, el pulso, la distancia. Eso es lo que se utiliza. Ahorita pues se las estoy dando sin ningún problema, pero todo esto tiene hay una manera para poder sacar todas esas fórmulas, ¿sí? Aquí se utiliza condicional y acá tengo déjamelo en los comentarios, si es un mayor que o un menor que. Para eso sirven las matemáticas, para programar, ¿sí? Muy bien, niños, ahora vamos a ver cómo funciona nuestro sensor ultrasónico y nuestro LED. Si yo permanezco a 10 centímetros o menos, mi LED va a encender. Si yo alejo mi mano, mi LED se va a apagar. En este momento tengo la distancia de 22 centímetros. Voy a ajustar la distancia. Aquí estoy a 5 centímetros de mi sensor y está encendiendo. Niños, ha sido un verdadero placer estar con todos ustedes.
agradezco mucho su tiempo, agradezco mucho sus comentarios, sus likes. Es todo un honor ser el último en participar porque me da tiempo de despedirme. Así es que les deseo lo mejor. Disfruten, niños, disfruten su tiempo. Aprovechen que están con sus padres, en algunos casos, si mamá o papá tuvo que salir porque necesita ir a trabajar, siempre que llegue, denle un abrazo, aprovechen su tiempo para estudiar, pequeños, yo sé que es complicado, pero aprovechenlo y nos estamos viendo, niños. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes, a toda su familia y aquí en el Euro se les extraña mucho. Cuídense, niños. Adiós.